¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en tu programa Más de Uno. Yo soy Carlota Tello. Estoy para ti esta tarde con un tema maravilloso que es la literatura y la sexualidad. Vas a ver qué programa tan bonito. Por favor, no te separes. Queridas y queridos radioescuchas, estamos para ustedes y es un tema que nos lo han pedido mucho y va a ser un tema maravilloso. Le doy las gracias, como siempre, a quienes hacen posible este programa, que es Telma Coronado en la producción y Giovanni Navarro como operador. Y estamos con Azucena Leal. Hola, Azu, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos los que nos escuchan desde el otro lado? Los invitamos a que nos llamen. Llámenos porque va a estar muy interesante. Estén al pendiente porque incluso vamos a regalar un libro. ¿Tú te acuerdas de las 50 sombras? Sí. Ajá, las 50 sombras acá, las 50 sombras allá, las 50 sombras de Grey. Fueron muchas cosas y ahora vamos a regalar el libro La falacia de Grey. Muy interesante, que también habla un poquito y critica algo de estos bestsellers que de repente todo mundo compra y todo anden en boca de todo mundo. Hasta yo lo tuve que leer como para platicarlo con mis alumnos porque todo mundo lo había leído, ¿no? Y luego la peli que estuvo malísima, perdón, pero es mi opinión muy personal, pero sí, de repente encontrarse con que vamos a regalar el libro de La falacia de Grey me hace muy feliz. ¿Cómo estás, Ruth? Hola. Tenemos una doctora en literatura maravillosa, una gran amiga también. Ella es fascinante platicar con ella por todo lo que sabe, por todo lo que ha leído y porque encuentra en el centro de cada uno de los libros realmente muchas maravillas, como cómo leer, cómo darnos cuenta de lo que estamos leyendo y cómo de repente es tan fuerte lo que leemos o tan agradable o nos hace viajar a otros países, a conocer otras culturas, etcétera. Miren, ahorita que hay tantos libros por internet y que hay tanta literatura o resúmenes ya hechos, ¿no? En cualquier Google o en cualquier otra cosa, la satisfacción y la plenitud que te da tomar un libro y sentarte en un espacio cómodo a leer es algo de tal disfrute que yo creo que por más computadoras maravillosas que haya, o yo soy muy antigua, no lo sé. Fíjate que yo creería que precisamente ahora, actualmente, es más fácil adquirir un libro y leer. Ajá. ¿Por qué? O sea, porque efectivamente lo más tradicional sigue siendo la parte de tenerlo en papel. Sí. Independientemente de nuestros árboles y la ecología. Ajá. Pero bueno, o sea, es la parte más tradicional. Ajá. Pero actualmente también lo encontramos con mucha belleza en el arte de poderlo ver en internet. O sea, y luego, por ejemplo, a quien se le dificulte leerlo, pues ahora ya están hasta los audiolibros, ¿no? O sea, que finalmente es una interpretación más corta de un libro, pero te da un resumen, una idea general de lo que es el texto, ¿no? O sea, porque no viene todo íntegro exactamente como viene en la hojita, ajá, ¿verdad? Pero sí tienes una idea de lo que es. Pero finalmente yo creo que lo más importante es el acervo cultural que vas adquiriendo a través de la lectura. A través de la lectura, sí. Y esa cultura no solo tiene que ver con lo académico, sino también con el ser persona. ¿Verdad, Ruth? Sí, ¿Qué nos puedes platicar? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por haber aceptado. Y sí, espero ser doctora algún día. Sí. Todavía estoy en maestría todavía, pero con mucho gusto de estar aquí, muy emocionada y muy agradecida por la invitación, porque poder tener este espacio para platicar de esto que me gusta tanto, pues es un privilegio. Muchas gracias. Sí. ¿Qué nos puedes platicar acerca de qué te encontraste de literatura relacionada con la sexualidad? Cuando me comentaste del tema fue como, bueno, es que hay tanto que decir y hay tantos textos y tantos momentos en la historia. Bueno, de hecho, yo creo que no hay momentos en la historia en los que el tema no se haya tratado. O cuando intenta no tratarse también es porque es muy importante y por algo no se quiere tratar. Pero dije, bueno, a ver, si va a ser un acercamiento, pues para mí lo más fácil, como soy maestra, pues ha sido como empezar pues desde los orígenes, ¿no? Para mí como que proceder así en cómo empezaron las cosas y luego entender lo que está pasando ahorita me ha sido muy fácil. Entonces, lo que encontré fue un texto que se considera el primer poema épico, o sea, un poema épico que te va a narrar algo. O sea, ¿sí? Está escrito, era como en verso, pero estaba hecho para ser contado. Y tiene,
toda la antigüedad que le quieran poner, como de cuánto tiempo se imaginan que ya se está hablando de sexualidad en la historia. No, pues 1700 años antes de Cristo. Qué precisa, lo leíste. Más o menos, bueno, hay versiones diferentes, o sea, ahí es como la magia también de leer algo tan antiguo, porque más o menos así como entre el 1700 y el 500, más o menos antes de Cristo, se dice que ya como que se establece la versión que conocemos ahorita, pero es un poema que era mucho más antiguo, o sea, todavía por allá como en el 2000 y tanto, se cree que el personaje vivió como en el 3000 antes de Cristo más o menos, y entonces es un texto pues muy muy antiguo y a mí me llamó mucho la atención cuando yo lo estaba leyendo por gusto que el tema de la sexualidad es tan importante. O sea, si no aparece el tema de la sexualidad en ese libro, no pasan todas las cosas que van a ocurrir. Y es la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que a lo mejor algún día por ahí en la escuela nos la mencionaron, nos dijeron que por allá en Mesopotamia y demás. Y bueno, nos vamos a ir a una pequeña corte comercial, pero en un momentito regresamos. Ya estamos de nuevo contigo y nos quedamos platicando con Ruth, pero antes de continuar la charla tan agradable, Azucena nos va a ayudar para darnos los teléfonos para que te puedas comunicar fácilmente con nosotros. El fin de darles el teléfono son dos cosas. La primera es que nos pregunten todas las dudas que podamos responder aquí acerca de cuáles a lo mejor son los textos que más te interesan. Si hubiera algún texto que te gustaría que en alguna otra invitación que tuviéramos con Ruth, a lo mejor pudiéramos hacer un análisis en conjunto, ¿sí? Ustedes que nos están escuchando y aquí la doctora y nosotras. Igualmente, ¿sí? El que se comuniquen quien quiera participar en la rifa del libro La falacia de Gray. Y pues los teléfonos a los que hay que comunicarnos es el 3122-1190, el 3647-1883. Igualmente al WhatsApp, que es el 333-822-3208. Por el Face Mujer, El Sexto Sentido y Radio Mujer 1040 por Twitter. Le agradecemos como cada noche el que nos está escuchando a José de Jesús Morales. Y igualmente tenemos saluditos y que también están participando por en medio del WhatsApp. Tenemos un teléfono con terminación, ¿cuál es, Carlota? 2311 y 6168. Ok, esos dos teléfonos que tienen esa terminación también ya están participando en la rifa de nuestro libro. Muy bien, vamos a continuar entonces platicando con Ruth. Nos estabas diciendo del descubrimiento tan maravilloso que hiciste a través de la batalla de Gilgamesh, ¿no? Sí, yo había leído el poema de Gilgamesh, que bueno, el Gilgamesh es un poema mesopotámico, lo llaman Mesopotamia como toda la región, pero en realidad eran varios pueblos los que estuvieron viviendo ahí, y hay versiones antiguas, unas versiones sumerias que son como fragmentos de la historia del poema, y luego ya en la época que 1700 más o menos antes de Cristo, se juntan en un solo poema, que es el que conocemos ahorita, que lo encuentran en 12 tablillas escritas, o sea, es el original, pues existe el original, ¿no? Fragmentado y demás, pero bueno, está por ahí en algún museo. Y entonces, este Gilgamesh es un personaje mitológico, es un hombre grandísimo, muy fuerte, tiene 3/4 partes de Dios, y entonces él es rey de una ciudad, de la ciudad de Uruk, y en esa ciudad él está gobernando de manera muy soberbia, o sea, él se roba a las mujeres y hace lo que se le da la gana en el reino. Entonces los dioses se molestan y el pueblo dice, oye, Dios, es que está pasando con este hombre que hace lo que quiere. Entonces dicen, bueno, le vamos a mandar a una contraparte, le vamos a mandar a otro personaje que sea tan fuerte como él, para que lo ayude a entender cómo es la vida, ¿no? Y entonces le mandan a un personaje que nace así como de la arena, como que de repente surge, este personaje lo arrojan a la estepa, y es un personaje que se llama Enkidu. Y este Enkidu llega a la tierra como con cuerpo de hombre, pero llega cubierto de pelo. Y se comporta como una bestia y anda nadando con los animales en el agua y bebe de los abrevaderos ahí como lo hacen los toros y convive con los animales, no habla, es un animal pero con cuerpo de humano. Y entonces hay un personaje que de repente dice, ay, pues fui a tratar de darle de alimento a mis animales, a darles de beber, y esta cosa extraña que está ahí no me deja, entonces necesito ayuda. Y el consejo que recibe este personaje es,
ve a la ciudad, trae a una de las prostitutas del templo y vas a ver cómo él va a cambiar. Y entonces este hombre va con Gilgamesh y le dice, necesito tu ayuda, necesito una prostituta, vamos con la prostituta. Entonces, cuando llega la prostituta y está frente a este personaje, le dicen a ella, tú vas a descubrir tus senos enfrente de él, y entonces él va a venir a ti. Y efectivamente, ¿verdad? Sí. O sea, él la ve y entonces, bueno, va hacia ella y este encuentro sexual, bueno, dura 7 noches, ¿no? O sea, ellos están juntos 7 noches y a partir de ese encuentro sexual que él tiene con la prostituta, Enkidu pierde incluso hasta el cabello animal que tenía, el pelo que tenía en el cuerpo. Ella se quita su propia, no su bata, sino su manto, una parte de su manto, y lo viste y le enseña a comer. Es muy interesante porque esta prostituta le enseña a él a comer alimento de humano, lo enseña a comer pan, lo enseña a tomar bebidas fermentadas, así como vino, y le da como los atributos de la civilización que eran eso, o sea, el vestirse, el saber comer, el saber beber, el poder comunicarse con los demás, empieza a hablar, y entonces ya lo lleva al pueblo ya humanizado. Cuando Gilgamesh lo ve, bueno, como son los dos igual de grandes y de poderosos, se enfrentan, se pelean y demás, y después terminan siendo amigos. Entonces Gilgamesh, ya no los cuento más porque es un libro que todo mundo debe leer, claro. Porque a lo mejor podemos creer que por ser tan antiguo, pues tiene muy poco que ver con nosotros, pero tiene lo mismo que ver con nosotros. Si nos da miedo la muerte, a Gilgamesh también le da miedo la muerte, la idea de trascender, qué va a ser de mí cuando me muero. O sea, hay tantos temas que son actuales, que son de nosotros. Y fíjate que estás hablando de algo fundamental, que es la trascendencia. Qué maravilla. ¿Sí? Y al hablar de trascendencia no hablamos de llegar a un tope, ¿sí? Porque normalmente se piensa en que hoy me voy y a lo mejor aprendo o tomo un curso y entonces ya trascendí porque ya soy increíble. Pero lo que no sabemos es que el conocimiento ese día concluyó para iniciar uno nuevo. Sí. Y que entonces precisamente eso que tú nos estás diciendo es eso. O sea, tú nos das ahorita así como un panorama pequeño de uno de los textos con los que se inicia a hablar de sexualidad. Pero creo que tenemos que ir más allá, sino ¿qué tanto tiene que ver eso con nuestro contexto actual? Sí. Para precisamente seguir trascendiendo como seres humanos. Sí. Y a mí también algo que me gustó mucho fue por una parte eso que comentas, me encanta porque exactamente es, pues, ¿qué me dice el texto a mí? ¿No? O sea, la literatura no está ahí porque alguien le escribió y bueno, pues así eran y ya, sino me va a comunicar y me voy a dar cuenta que pues no soy nada nuevo en este mundo, ¿no? Que hay un montón de siglos de historia y de gente que tuvo las mismas preocupaciones que yo. Y por otro lado también, a mí me gusta mucho como pensar que cuando voy a leer un texto necesito ponerme los lentes adecuados a ese texto. Entonces, si ahorita decimos, no, ¿cómo? Ay, no, es que fue una prostituta la que lo humanizó, ¿cómo puede ser? Es muy interesante porque precisamente para ese pueblo, para los sumerios, para los pueblos que vivieron ahí en esta región de Mesopotamia, la prostitución era sagrada. O sea, no era un repudio a la prostitución, tenía que ver con una concepción del mundo en el que la prostituta era una representación de la diosa Ishtar, o de la diosa, bueno, más antigua, de la diosa Inanna, que es la misma, nada más, bueno, cambia de nombre. Entonces, esta prostitución tenía que ver con, estas mujeres vivían en el templo, y entonces ese encuentro sexual con ellas propiciaba que los hombres que habían estado con ellas tuvieran fertilidad en su casa, ¿no? O sea, mis animales van a crecer bien, voy a tener hijos, va a haber cosechas, etcétera. Y la moneda que ellos le pagaban pues se volvía sagrada. Entonces aquí no vemos que le paguen a esta mujer, pero sí vemos cómo lo que ella hace transforma, lo convierte en humano, pues, ¿no? Claro. Y entonces algo también que a mí me gusta mucho es cuando, bueno, llega un momento en que Enkidu está en crisis, no les voy a decir por qué, pero llega un momento en que está en crisis y él maldice, o sea, maldita sea esa mujer que me hizo ser humano, yo estaba muy bien siendo bestia. Y hay como una reflexión de Gilgamesh de decirle, pues no, o sea, ese ser humano te permitió hacer cosas que no hubieras hecho, ¿no? Que no hubieras conocido, claro. Entonces, bueno, es muy, muy interesante el texto. Y un poquito más adelante, que no les platico, pero hay una parte donde
donde Gilgamesh está como buscando algo que ha tratado de encontrar durante todo el libro, y entonces hay un momento en que está muy angustiado, como, es que ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a trascender o no? ¿Voy a vivir para siempre o voy a tener que morir? Y tiene toda esa angustia y no está disfrutando la vida. Y entonces hay un fragmentito que quiero compartirles, que les quiero leer. Y el fragmento dice, él se encuentra con una mujer que fermenta vino, con una cervecera. Entonces ella le dice, ¿por qué vagas de un lado para otro? La vida que persigues no la encontrarás jamás. Cuando los dioses crearon la humanidad, asignaron la muerte para esa humanidad. Por ello, ellos retuvieron entre sus manos la vida. En cuanto a ti, Gilgamesh, llena tu vientre, vive alegre día y noche, que tus vestidos sean inmaculados, lávate la cabeza, báñate, atiende al niño que te tome de la mano, deleita a tu mujer abrazada contra ti. Tal es el destino de la humanidad. ¡Qué maravilla! Es el libro más antiguo del que se tiene razón. Nos vamos a otro pequeño corte y regresamos contigo. Estamos de nuevo contigo y estamos platicando sobre un libro muy antiguo, pero ¿qué crees? Hay otro más antiguo. Entonces, y fíjense cómo a partir de estos primeros libros que se recuperaron, ¿no? Después de muchos años, y que los expertos en esta cultura cuneiforme en la que fueron escritos, fueron descifrando estos pedazos, porque yo no creo que los hayan encontrado en las piedras completitos, sino que tanto la batalla del Gilgamesh como estos otros poemas que nos va ahorita a relatar Ruth, como el Código de Hammurabi, bueno, pues fueron encontrados y fueron descifrados, ¿no? Y sí, el Código de Hammurabi está más o menos entero ahí en el Louvre, en París, pero los otros, pues debe haber sido una tarea titánica, ¿no? Sí. Y fue hasta el siglo XX que se pudieron descifrar. Ajá. Sí. Entonces nos platicabas de esta poetisa. Sí, y mujer, aparte de todo, qué maravilla. Resulta que buscando así como, bueno, esta cuestión de la prostitución ritual y todo eso, pues a empezar a entender un poquito más cómo funcionaba, pues me fui encontrando con que descubrieron también otras tablillas donde hay poemas que tienen un nombre de mujer, que tienen más o menos 4.300 años antes, de antigüedad, y se llama, esta mujer se llamaba Enheduanna. Ajá. Enheduanna, también es de esta región de Sumeria, que no nos hemos ubicado ahorita, es más o menos donde está Irak en este momento, están por ahí estas ciudades de Uruk y de Ur, de donde hemos hablado. Pero ahí empezó la humanidad. Sí. Eso es lo que conocemos en los libros de historia cuando estuvimos en la secundaria, ¿no? Ahí empezó la civilización. No la humanidad, la civilización. Sí. Y entonces esta mujer en esos textos lo que hace es que presenta los himnos que se cantaban, presenta himnos a Inanna o a Ishtar, que es el nombre que adquirió después y que después los griegos la van a conocer como Venus. Pero es esta misma diosa que tiene que ver con la sexualidad, la fertilidad, la reproducción, pero algo que es muy interesante, que en Grecia ya no está, es que esta diosa dentro de los pueblos sumerios también representa la sabiduría, porque la sexualidad es una forma de conocimiento. La prostituta le dice a Gilgamesh, ahora ya eres sabio, o sea, ya después que estuvo las 7 noches con ella, le dice, ahora eres sabio, porque la sexualidad te hace conocer al otro, entonces es una forma de conocimiento. Y luego aquí aparte, tú dices, él no quería ya estar humanizado, por decirlo de alguna manera, pero lo increíble es que conoció las emociones, las sensaciones, y cuánto actualmente precisamente es lo que sucede a la hora que tú tienes una vida, una relación, ¿sí? Ya sea una relación con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tu pareja, o sea, estás hablando de esta parte de la humanización, ¿verdad? Donde se despiertan las sensaciones, las emociones, independientemente o en conjunto con el placer. Sí, y a mí eso precisamente eso que comentas es muy interesante que los dioses sean tan humanos en estos textos, porque precisamente esta diosa, Inanna, va a tener un encuentro con un pastor, o sea, ella tiene como 2 opciones de enamorarse de 2 personas, y de hecho le dicen, mira, el pastor está bien, ¿no? Y entonces Inanna dice como, ay no, ¿cómo? El pastor, no, él anda en los campos, pero de repente empieza a sentirse atraída por este pastor que es Dumuzi,
Y entonces hay un texto donde hay un encuentro que ella va a tener con Dumuzi, entonces es muy bonita la manera como ella se prepara para ese encuentro, ¿no? Tiene mucho que ver con lo erótico, con lo sensual, con ese sentir, ¿no? Entonces, y aquí creo que va a ser algo fundamental, escuchar cómo, porque a lo mejor muchas de esas cosas las repetimos hasta la fecha. Sí. Si creemos que no tenemos nada que ver con ellos, ahorita vamos a ver cómo si dice. Colocó sobre su cabeza la corona de las llanuras. Acomodó sobre su frente los rizos oscuros. Ok. Se peinó, ¿verdad? Ató las pequeñas cuentas de lapislázuli alrededor de su cuello. Dejó que la doble hilera de cuentas descansara sobre su pecho. Y envolvió la túnica real alrededor de su cuello. Untó sus ojos con el ungüento llamado que venga, que venga. Ok. Se ató el pectoral llamado ven, hombre, ven, sobre su pecho. Deslizó el aro de oro en su muñeca y llevó en la mano la vara de medir y la línea de lapislázuli, que son como los signos con los que la representan. Sí. ¿No? Entonces, pues, ¿cómo ven? ¿Se parece? No, pues es increíble, padrísimo. Que finalmente hacemos esto, Sí. ¿no? O sea, cómo tú volteas ¿Cómo nos a ver preparamos? a la persona amada con tus ojos. Claro. ¿Sí? O sea, cómo es que te arreglas el cabello, la forma de vestir. O sea, en este caso tú pones aquí un collar, ¿verdad? Pero pues igual podemos verlo tanto en los hombres como en las mujeres, cómo te preparas para ir con la persona amada. Para gustarle más, para atraerlo. Entonces es muy bonito, ¿no? Sí. Y sobre todo en estos tantos años antes, ¿no? De nuestra era. Sí. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otro libro te encontraste? Hay otro fragmento también de fragmento. parte de los himnos, cuando, bueno, que estos son como, se cree que son esos cantos que se hacían, esos himnos que se hacían mientras en el templo, porque bueno, los sumerios fueron los primeros que crearon templos así con escaleritas para acercarse al cielo. Entonces hasta arriba del templo estaba esa alcoba sagrada, donde la prostituta que encarnaba a Inanna para hacer que la tierra floreciera nuevamente, iba a ir a tener sexo con el rey, que el rey en ese momento estaba representando al pastor, a Dumuzi. Entonces, parte de esos himnos dice, bueno, ella la que habla es ella, ¿no? Es Ishtar o Inanna. Dice, cuando para el rey, para el señor me haya bañado, cuando para el pastor Dumuzi me haya bañado, cuando con tinturas mis costados haya adornado, o sea, a lo mejor se pintaba, ¿no? La piel, cuando con resina mi boca haya maquillado. ¿Qué tal? El lápiz labial de hace 4000. Cuando con col mis ojos haya pintado, ¿Qué hubo? cuando en sus hermosas manos mi talle haya sido estrechado, cuando el Señor, el que yace junto a la sagrada Inanna, el pastor Dumuzi, en su regazo me haya rociado con leche, cuando en el lecho él me haya hablado dulcemente, también yo hablaré dulcemente a mi Señor. Un buen destino decretaré para él. A Shulgi, el fiel pastor, le hablaré dulcemente, un buen destino decretaré para él. Le hablaré dulcemente, como pastor de todas las tierras decretaré su destino. Perfecto. Las mujeres a través de la historia. Estas mujeres que se arreglaban, que eran en Grecia las únicas que sabían leer y escribir, las hetairas, ¿no? Que eran las prostitutas sagradas, las prostitutas que tenían un alto rango, que eran las únicas que podían andar con los ciudadanos como si fuera uno más. Las demás mujeres estaban como encerraditas, como discriminadas, como echadas a un lado. Solo las prostitutas, y sobre todo las prostitutas sagradas, eran las que tenían el derecho y tenían un linaje y podían estar como a la par de los hombres, ¿no? Y compartir con ellos. Qué maravilla, ¿no? Sí, muy interesante. Y también digo, dentro de toda esta sensualidad que hay en el texto, también hay muchas alusiones, muy, bueno, por supuesto que es traducción de la traducción, ¿verdad? Claro. Pero sí se nombran las partes del cuerpo, ¿no? Cuando él haya acariciado mi vulva y habla así como sin preocupaciones de las cosas, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí. Y hay algo también que a mí me llamó mucho la atención, porque dentro de este momento tan pues como tan sensual, tan bello de ese, lo busco y me acerco y veo cómo le gusto y demás, hay una parte del texto donde esta diosa, aparte de Gilgamesh, me voy a regresar a Gilgamesh, ¿Sí? hay una parte del texto donde donde ella lo ve y le encanta, ¿no? O sea, es que este hombre tan grandote y musculoso y fuerte, y entonces esta Ishtar, que ya le llaman así, le dice a él, oye, pues quiero que seas mi esposo, ¿no? Y él le dice, fíjense nada más la osadía de Gilgamesh, ella es una diosa, y él le dice, no,
Le dice, Guau. tú has tenido 6 antes y mira, a este le hiciste a este le hiciste esto, a este lo destrozaste así, a este lo dejaste sin... O sea, le da todas las cuentas de, yo Toda sé su cómo historia. eres, porque es una diosa muy activa, entonces, y violenta también, porque mata a uno de sus maridos, bueno, a varios. Y entonces, ante este desprecio que él hace de ella, le manda una maldición a lo que Gilgamesh más quiere, que sea su amigo Enkidu. Entonces, a partir de este desprecio de un humano, a la diosa del amor. Sí, Tenemos ¿qué varios tal? mensajes que yo creo que vamos a tener que empezar con ellos Ajá, en el siguiente corte, en el ¿verdad? siguiente corte, ahorita nos vamos un poquitito, pero estamos contigo. Pues queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por todas sus llamadas. Azucena nos va a hacer favor de leer algunos comentarios Mensajitos. y algunos mensajes. La verdad, muy emocionada porque este tema como que ha sido muy interesante, Ruth. La verdad, nos han hecho muchísimas preguntas y yo creo que la parte de la lectura es fundamental. O sea, el aprovechar que no todos tenemos coche, ¿sí? Entonces, bueno, a lo mejor el traslado, a veces ahorita, y cada día aún en coche, se hacen más largos. Entonces, a lo mejor los saltos, los congestionamientos y toda esta parte nos pueden ser útiles para leer. Con el audiolibro. Y, Sí, que me lo vayan contando mientras manejo. Bueno, te diré eso. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela y cuando andaba en camión, o sea, que podía cargar el libro tranquilamente. Sí. O sea, entonces me servía como que el traslado, yo llegaba y ya terminaba casi la tarea. Sí, esos trayectos tan largos de 1 hora de 40 minutos, bueno, ya leíste 2 capítulos, 3, a lo mejor acabas de leer el libro completo en un trayecto, porque... Y pues bueno, vamos a algunos mensajes y a una preguntita por ahí al final. Nos pregunta Salvador, nos dice, yo leía a Víctor Ruaula y a Óscar de la Borbolla, que contaban sus azarosas vida sexual, y después los conocí y entendí su mitomanía. ¿Qué opinas? No conozco al primer autor, debo decir. A Óscar de la Borbolla he leído por ahí un cuento que trata de una llamada erótica, muy, muy chistoso el cuento, muy simpático, muy bien escrito. Y leí otro de Las vocales malditas, que no le vi mucha sexualidad, pero creo que, bueno, el autor, no sé si cuando nos comenta quien nos llamó amablemente, no sé si los oyó contar esas anécdotas o si realmente están escritas, ¿no? Porque sí es importante como pensar que no siempre todo lo que escribo soy yo, ¿no? O sea, hay que separar como a la persona que escribe de lo que está escrito. Y a lo mejor escriben cosas de otros, ¿no? Sí, y la ficción, cualquier cosa que entre a un libro deja de ser realidad. Entonces, ojalá que haya tenido oportunidad de platicar con ellos. Digo, a mí me gustaría tener una plática con Óscar de la Borbolla. Ojalá que él haya podido platicar. Sí. Le agradecemos a Guadalupe Alonso, que también nos llamó, a Erika Chaires, a Cristina Corona, ¿sí? Y a Cristina Sandoval. Te felicita por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Sí? Y bueno, tenemos así como que varias llamaditas, igualmente de los teléfonos con terminación 2876 y 1873. Ok, pues tenemos primero todos estos y antes de ir, no nos vaya a agarrar el tiempo, vamos a pedir aquí a nuestra invitada que seleccione 2. No, perdón, 1. No, ¿Uno? Perdón, 1 es quien se va a llevar el libro. Brincaron 2, pero fue 1 el Fue que quedó uno. en mi mano. Ok, Cristi Corona, por favor puede acudir aquí de lunes a viernes de 12 a 2 y No, de 12 a 1. de 12 a 1, Ajá. perdón, y de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, a recoger el libro, que aquí va a estar, únicamente te pedimos una copia de tu credencial del IFE y con eso puedes recogerlo. La falacia de Grey. Muy Así bien. es. Ajá. Perfecto, pues vamos ya La en esta última última parte, Ruth. Si alguien quisiera empezar a leer literatura que tenga que ver con la sexualidad, ¿qué les recomendarías? Hay un libro precioso que se llama El Cantar de los Cantares, que no mucha gente lo conoce, tal vez, o tú qué recomendarías. Por ejemplo, quiero empezar a descubrir ¿Y a qué edad, la no? sexualidad a través de la literatura. Ay, está muy Ajá. interesante la pregunta y no tengo así ahorita en este momento como una respuesta, tengo que pensar un poquito. Ajá. Yo creo que El Cantar de los Cantares no, porque tiene tantos símbolos y tantas interpretaciones que a lo mejor, digo que a mí me lo traje porque me fascina y A mí dije, a ver también si hay me tiempo encanta. de hablar de él, si no ya otro día hablaremos de él, Sí. pero creo que
creo que a lo mejor como para saborearlo hay que buscarle como mucha información, entonces, y además es poesía, no toda la gente le gusta. Fíjate que ese es uno de los libros que yo recuerdo que te dejan en la secundaria. Está complicado porque a veces nos sueltan los maestros como a leer. ¿De secundaria tú? Yo lo tuve que leer aparte. A veces nos mandan a leer sin darnos una guía, entonces muchas veces nos vacunan contra la lectura. Entonces, es que yo creo que así como un libro en especial, más bien siempre como cuando hay esa pregunta es como, pues más o menos como qué te gusta, o sea, ¿te gusta lo poético? Porque bueno, en lo poético, si a lo mejor te gusta lo poético, pues sí, acércate al Cantar de los Cantares, ¿no? Si te gusta la narración, ahora, ¿qué tipo de temas te gustan? O sea, ¿te gusta como bueno, hay un texto que a mí creo que sí, ya tengo uno, ya llegó después de estar pensando. Creo que es un texto sencillo que si me voy a empezar a acercar a la literatura, seguro me va a atrapar. Es El principio del placer de José Emilio Pacheco. Claro. Que también es un libro que luego también te dejan en la prepa. Y entonces es este adolescente que se enamora de una chica más grande que él, que ha tenido más experiencias en la vida que él. Y este es un niño que está enamorado a más no poder de ella. Y pues esta mujer, no sabemos qué tan enamorada esté de él, pero es muy interesante el libro porque es el diario de este joven en ese momento de la adolescencia en que no sabes de dónde agarrarte, pero tan como lo puede leer el chico que está en ese momento, como lo puede leer el adulto y decir, híjole, sí se parece a lo que yo pasé, o es te puedes identificar fácilmente. Sí, y aparte es como una pequeña novela, a lo mejor no llega ni a las 60 páginas, y junto con ella vienen otros cuentos, entonces, donde ya se tratan otros temas, pero creo que pudiera ser un bonito acercamiento, aparte que es un autor mexicano muy reciente, que ayer tuvo homenaje, que murió apenas el año pasado. Menos de un año, ¿no? Y a lo mejor pudiera ser acercarse a él, y si todavía se quiere buscar como un primer acercamiento al enamoramiento y al despertar, es Las batallas en el desierto, que de una manera dulcísima, te dice cómo un chico que no sabes exactamente qué edad tiene, se enamora de una mujer que es la mamá de su mejor amigo, y cómo él empieza a vivir tantas cosas dentro de su mente y empieza a sentir tanto y a descubrir la atracción sexual todavía dentro de este momento en que eres niño. Entonces es una ternura, es una dulzura del libro que también el adulto la lee y la disfruta, y lo puede leer un joven porque acaba de pasar por eso. Yo creo que quien no se enamoró de su maestra, de su maestro, de... Claro. Oye, Ruth, pregunta, ¿qué tanto te ha cambiado a ti como profesional el arte de la lectura, de la literatura? Ay, pues tanto me cambió que si no me hubiera acercado a la lectura no tendría la profesión que tengo, pues o sea, mi forma de vida es la literatura, ¿no? Mis clases son de literatura. Si voy a dar español es porque me encanta la lengua y todas las maneras en que se pueden decir las cosas, conocer cómo otras personas lo han dicho, han sentido cosas parecidas a mí. Hay textos que me hacen enojar, que me irritan, digo, les te comentaba hace rato un libro de una argentina que se llama Ana María Schwa, que es muy buena escritora de cuentos breves, pero en este libro se llama Todo sobre las mujeres. Ella se puso a buscar cómo dentro de las culturas populares las coplas están cargadas de machismo. Entonces juntó textos de diferentes épocas, culturas, etcétera, y es un libro que yo lo estaba leyendo y decía, qué bien está escrito, o sea, qué fabulosa leyenda, qué coraje me da lo que está diciendo, pero qué interesante saber que hay mucha gente que que creció con esas creencias. Entonces, cómo pues a través de la literatura está lo que se cree bueno, lo que se cree malo, lo que queremos ser de nosotros, y qué fabuloso es encontrarte con ese libro que te dice, con el que tú puedes dialogar y que te dice, pues, como Gilgamesh, ¿no? Que vemos que sí tiene muchas cosas en común con nosotros. Fíjense que ha sido maravilloso esta tarde, porque nos hemos dado cuenta que desde los primeros escritos de la humanidad, del inicio de la civilización, allá por aquellos años tan salvajes, podríamos así decirle, nos encontramos con la sexualidad, y una sexualidad preciosa, donde está la seducción, el arte de la seducción presente, y cómo nos vamos dando cuenta de la importancia de la sexualidad que estaba ligada a lo sagrado, a los dioses. Perdona, Su, ibas a comentar. Yo iba a comentar precisamente esta parte de que entre más leamos,
finalmente nos permite ampliar nuestro horizonte. O sea, claro. el tener no solamente es leer por leer, sino que me cambia, y también puedo tener más cosas que comunicarle a todos los que están a mi alrededor. Muchísimas gracias, Ruth, por esta invitación, por haber aceptado la invitación y por estar esta tarde con nosotros, Un honor, con muchas nosotras. gracias. Y esperamos que regreses pronto para seguir hablando de estos temas. Claro. Estuvo maravillosa la tarde. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Azu. No, Gracias al a contrario, los invitamos el lunes. Nuestro tema es la importancia del género. Nos vemos, buenas noches.